Si les parece, vamos a dar inicio a esta actividad. Les damos la bienvenida a este ciclo de ideas organizado por la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo Argentina. Vamos a desarrollar cuatro encuentros en los que abordaremos temas relativos a la producción y a la difusión de conocimiento en el campo de la educación. Hoy vamos a tratar el tema de las estadísticas sociales y educativas ante el COVID-19, y la intención del encuentro es plantear una serie de ideas acerca de la producción y el uso de la información en este contexto. Como en muchas otras áreas, la pandemia ha intensificado algunos procesos que ya estaban en curso y plantea al mismo tiempo nuevos desafíos y problemas para indagar y para resolver. Y los modos en que generamos información e indicadores sociales y educativos no son una excepción. Queremos hablar entonces en este encuentro sobre la medición de procesos sociales y los problemas de la captura de información en tiempos de aceleración y también de discontinuidad de algunos procesos que habitualmente son regulares, como por ejemplo la escolaridad. En este sentido vamos a estar preguntándonos, entre otras cuestiones, con nuestros invitados, que enseguida voy a presentar, qué información tenemos disponible, cuál es la información que está subutilizada, qué información precisamos en este contexto, pensando en la gestión del sistema educativo, cuáles son los datos que no estarán disponibles justamente por la discontinuidad que plantea la pandemia, y nos vamos a preguntar también si de alguna manera cambian los modos de investigar en tiempos de aceleración y de incertidumbre, ¿no? Y en un tiempo de excepcionalidad como este. Para tratar estos temas tenemos dos invitados que son profesores de la maestría, Nancy Montes y Diego Born. A ambos les agradezco participar en este encuentro. Para presentarlos brevemente, Nancy es investigadora del Programa de Educación, Conocimiento y Sociedad y es especialista de la OEI. Y Diego Born es especialista en indicadores sociales y educativos y actualmente es subsecretario de Planeamiento en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Les comento un poquito la dinámica de trabajo. Vamos a dar un tiempo de presentación, va a empezar Diego, luego va a continuar Nancy, tienen 10 minutos cada uno para exponer, después vamos a armar un momento de intercambio entre ellos, y luego abriremos un espacio de preguntas que lo vamos a canalizar a través del chat. El chat está abierto, así que pueden ir poniendo sus preguntas ahí. Así que bueno, muchísimas gracias. Estimamos la actividad durará más o menos una hora y media como máximo. Les damos la palabra. Diego, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Sandra y a Flaxo por la invitación a este espacio tan interesante. Yo voy a centrarme en comentar algunas cuestiones sobre indicadores sociales. Nancy va a profundizar un poco más sobre indicadores educativos. Después vamos a tener un ida y vuelta sobre eso, pero bueno, es un poco para no repetirnos, digamos, porque con Nancy trabajamos temas muy parecidos, quedamos como en eso. Y en el caso de los indicadores sociales, es interesante porque cuando analizamos la educación, siempre tenemos la dimensión de la desigualdad presente como una de las cuestiones claves, ¿no es cierto?, atender. Y es evidente que la situación actual no solo va a aumentar la desigualdad global, la desigualdad en los ingresos, en el acceso a los bienes y servicios públicos, sino que también se está ampliando la brecha de la desigualdad en la educación, digamos. Esto es evidente cuando vemos lo que implican las distintas trayectorias de continuidad pedagógica. Quien tiene internet y una computadora para uso personal, un chico de secundaria o incluso de primaria, y que tiene un papá que lo puede asistir en las tareas, está en una situación mucho más sólida para poder tener la continuidad pedagógica del hogar y luego ir reinsertándose mientras vuelva a la normalidad, o la nueva normalidad como se llama ahora, que un chico que vive en condiciones de vulnerabilidad social, que no tiene acceso a medios, a dispositivos electrónicos, a conectividad, etc. Entonces, un poco en ese marco es interesante siempre pensar la desigualdad y cómo afecta la pandemia a la construcción de estos indicadores, ¿no es cierto?, para esperar luego qué es lo que nos van a dar las fuentes de información habituales que tenemos para medir esto, para poder ver lo que pasó durante este tiempo. Bueno,
No hace falta decir que estamos en un momento de mucho debate social y económico, digamos, donde tenemos en una punta quienes quieren o quienes creen que esta es una oportunidad también para un mundo más justo, para revalorizar la desigualdad, y también tenemos quienes dicen esto es una oportunidad para sanear, que el libre mercado haga su trabajo feroz y sanee la economía de aquellos sectores que no son competitivos internacionalmente, digamos. Entonces es un debate súper interesante el que se está dando en estos momentos, el que nos espera, y la verdad que está totalmente abierta a la solución o la resolución de esta cuestión. En nuestro caso, a todo lo que implica las medidas económicas o el efecto sobre la economía de las medidas tomadas ante la pandemia, no solo son complejas como el resto del mundo, sino que venimos siendo quizás el país con peor trayectoria en el último lustro de la economía. Diría, estaremos en el top 5 del mundo, digamos, de los peores desempeños económicos. Entre 2015 y 2019 tuvimos una caída de casi 9 puntos del PIB per cápita, un aumento de la pobreza del 10%, aumento de desocupación, disminución del salario real del 20%, un endeudamiento feroz que nos deja atados de manos también o ata mucho de manos la acción fiscal, pese a que la situación actual llegó a medidas impensables hace poco tiempo atrás. Así que bueno, nada, será una cuestión también de ver cómo se va desenvolviendo esta situación, pero que en Argentina es doblemente crítico, por esto que compartimos con el resto del mundo los efectos de la pandemia, pero también por la situación previa que arrastrábamos. Y es una lástima porque en enero y en febrero se habían empezado a ver algunos indicadores que mejoraba levemente el mercado, la creación de empleo, la inflación estaba dando alguna muestra de baja, y bueno, vino todo esto y como a todos en la vida, a la economía también le cambió radicalmente la cara. Las predicciones que se hacen y que uno escucha sobre actividad económica, sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre mercado de trabajo, la verdad que para mí no tienen demasiado asidero. Si uno mira, existe el relevamiento de expectativas del Banco Central que procura predecir qué va a pasar con los indicadores, que son como los gurús de la Citi que hacen sus predicciones. Bueno, nunca la pegan, ¿no? Pero en este contexto más todavía. Si uno mira lo que decían en febrero, antes de que empiece el aislamiento, hablaban de una caída del PIB del 1%. En marzo, o sea, 10 días después de empezar el aislamiento, hablaban del 4%, en abril del 7%, y la última estimación que dieron ahora llegaba casi al 10%. Con lo cual, es lo mismo decir, cualquiera puede tirar un número y va a estar tan cerca de adivinar o de predecir lo que pase como están los supuestos expertos en predicciones económicas, porque depende de un montón de factores, depende de cuánto dure, de cómo se vaya liberando, y depende sobre todo de la acción del Estado, que hasta ahora en Argentina se ha mostrado muy proactivo en la defensa sobre todo de los trabajadores y de los sectores de los sectores más vulnerables, pero también es cierto que estamos llegando a un momento que cuando uno ve los números de recaudación fiscal son terribles, entonces también ahí se va a empezar a acotar el margen de acción y veremos qué pasa. Metiéndome un poquito en lo metodológico, que el tiempo pasa volando, nosotros tenemos las encuestas hogares para ver sobre todo lo que sucede con el mercado de trabajo, con la pobreza y con la desigualdad, y realmente va a ser algo muy complejo de poder analizar este periodo. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, al no poder hacerse eventos presenciales, las encuestas, tanto del INDEC como del gobierno de la ciudad y de otras provincias, las están haciendo de modo telefónico. Entonces están alterando la metodología de muestreo, de cómo se seleccionan las viviendas, porque como no pueden ir a nuevas viviendas, o sea, las muestras son de panel. Una parte sigue, un hogar que se relevó el año pasado se vuelve a relevar, ingresan casos nuevos, esa es una metodología habitual. En este caso, los hogares nuevos no se están pudiendo ingresar a la muestra, entonces se están repitiendo participaciones de otros. Son cuestiones técnicas, pero que van a tener un efecto en los indicadores y que además no se puede estimar ese efecto. Es muy paradójico lo que pasa con la desocupación, porque el concepto de desocupación es aquellas personas que no tienen trabajo y que buscaron en forma activa en los últimos 30 días. Y en este caso, no se puede buscar en forma activa trabajo. Sí se puede enviar mail, responder ese tipo de consultas, pero hay un montón de otros tipos de trabajo, sobre todo de los sectores populares, estrategias de búsqueda de trabajo que tienen que ver más con el contacto con conocidos, responder a avisos del diario, etcétera, que no se están pudiendo llevar a cabo. Y por otro lado tenemos desocupados desalentados, gente que dice, en este contexto ni se me ocurriría buscar trabajo. O sea, si yo soy un carpintero, o soy un empleado administrativo, o lo que fuese, sé que es imposible conseguir trabajo, entonces directamente no busco. Entonces hay que ver ahí
también no me sorprendería que la desocupación caiga, producto de este sesgo metodológico de la medición del problema que tiene la medición, porque las encuestas, como todos los instrumentos estandarizados de medición, están pensados para tiempo de paz, digamos. Y en estas coyunturas que se altera tan bruscamente lo que sucede actualmente, lo que sucede habitualmente, que siempre tenemos nuestras críticas, los sesgos que tienen, en este marco se multiplican por 1000, digamos. Entonces va a ser muy difícil poder seguir esos indicadores. Lo mismo pasa con la pobreza, donde el dato de pobreza, en Argentina el dato oficial es semestral, y nosotros vamos a tener el impacto muy fuerte en el segundo semestre del año, en el segundo trimestre del año y en el tercer trimestre. Entonces el efecto que tuvo esta situación sobre la pobreza por ingresos lo vamos a ver diluido en 2 semestres, ¿sí? Porque al no ser trimestral vamos a tener esta cuestión ahí. En la distribución del ingreso también van a pasar cosas muy raras, porque, por ejemplo, el IFE, que todos han escuchado seguramente esta discusión respecto a que llegó a 8 millones de personas y estaba pensado para mucho menos, y ese mucho menos tiene que ver con que la cuenta que se hizo a partir de información que nos dan las encuestas de hogares, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuántas personas en el sector informal hay? ¿Cuántas personas trabajan informalmente? ¿Cuántas personas son desocupados? Y hace una estimación en base a ese número. Pero después, los requisitos, eso es incomprobable, quién es desocupado, quién trabaja en el sector informal. Entonces, lo que pasa es que muchos inactivos se declaran como informales y como no hay forma de probarlo, al momento de inscribirse al programa, se les da de alta. Entonces, lo que tenemos es que muchos sectores que habitualmente no tenían ingresos los van a tener, y muchos sectores que a la vez tenían ingresos más altos no los van a tener. Entonces, va a haber una reconfiguración muy fuerte dentro de lo que es cada nivel de ingreso, ¿no es cierto? Obviamente, esta es una crisis que pega mucho más fuerte en los trabajos en los cuales se desempeñan normalmente los sectores más vulnerables o populares, porque la construcción, la industria, el comercio, el servicio doméstico tiene una participación proporcionalmente mucho mayor en los sectores de menores ingresos y son los que más paralizados están, porque los trabajos administrativos, de educación, de servicio, de administración pública incluso, son trabajos que se pueden adaptar al teletrabajo más o menos fácilmente, pero los trabajos manuales, etcétera, no. Entonces ahí también vamos a tener un impacto muy fuerte. Y algo paradójico, hay otra forma de ver la distribución del ingreso en Argentina, en el mundo, es la distribución funcional. Cuando Perón hablaba del 50-50, del reparto de la torta, tiene que ver con cuánto del valor agregado de lo que produce la economía se apropian empresarios y trabajadores. Y yo estoy ansioso para ver cómo se resuelve metodológicamente eso, porque en este contexto que hay un montón de empresas que no están trabajando, pero siguen pagando sueldos, incluso con la ayuda del Estado que cubre casi la mitad de los ingresos, hay muchas actividades donde lo que se paga de salarios va a ser superior incluso a lo que se produce. Entonces vamos a tener un salto en la participación del trabajo asalariado sobre el ingreso nacional que no se va a haber visto ni siquiera en la Revolución Cubana, digo. O sea, como vamos a tener muchos efectos paradójicos sobre los indicadores y que vamos a tener que estar atentos para poder identificarlos y seguirlos bien. Y por último, comentar solamente, volver un poco a lo que decía al inicio, ¿no es cierto? Esta cuestión de que se amplía la desigualdad en la educación, vamos a tener muchos problemas para medir la desigualdad y para la situación social, pero en la educación también nosotros en las encuestas, como en el censo de población, tenemos una pregunta que es ¿asiste o no asiste el nivel y el año? Que ya nos queda muy corta para poder describir lo que pasa en la actualidad con el sistema educativo, que es mucho más complejo, que ya no es blanco y negro como era quizás hace 20 o 30 años, y sin embargo solamente tenemos esa información. Y ahora ya no es solo de si asiste o no asiste, porque tenemos toda esta cuestión de cómo se dio la condición de asistencia durante la pandemia, las distintas estrategias que es imposible capturarlo. Digamos, vamos a ver efectos también sobre el abandono, seguramente tendremos un mayor abandono que años anteriores, porque hay chicos que cuesta sostener su escolaridad con equipos multidisciplinarios pisándole los talones todo el tiempo para que no dejen, etcétera, que en este contexto se hace todo el esfuerzo posible, pero que obviamente no es lo mismo que la presencialidad, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa después seguimos discutiendo en la instancia de debate. Gracias, muchas gracias, Diego. Bueno, le damos la palabra a Nancy. Adelante, Nancy. Bueno, hola Sandra, Diego, gracias por la invitación a la maestría. Me parece que estos espacios son buenas oportunidades para el intercambio y para poner sobre la mesa certezas e incertidumbres que compartimos. Agradezco también a quienes se sumaron a este espacio, a este ciclo,
Así que bueno, también esperamos sus intercambios, sus comentarios o preguntas. Una de las cuestiones que este ciclo quiere poner sobre la mesa, discutir o presentar, tiene que ver también con cómo investigar y cómo producir conocimiento en tiempos de pandemia. ¿Qué recursos de información nos permiten sostener líneas de trabajo en el marco de acciones colectivas, agendas institucionales o proyectos individuales de investigación en tesis de grado o de posgrado, ya que estamos en el marco de una propuesta de formación como es la maestría en educación de la Flaxo? El campo de la investigación en educación, como sabemos, tiene todavía mucho por hacer en términos de la producción de estudios que trabajen con el uso de fuentes secundarias. Lo que traía Diego es una de las expresiones de eso que podríamos mirar en los indicadores sociales que miran la desigualdad, temas de pobreza, temas de empleo. Este momento que ha dificultado y seguirá impidiendo la posibilidad de realizar observaciones y trabajos de campo en el modo habitual que muchas de las investigaciones solían transitar, haciendo observaciones en instituciones, entrevistas presenciales, todo eso estará suspendido por un tiempo más por los protocolos que seguramente serán exigibles. Creemos que son un momento que también habilita otros modos de trabajo con el uso de información estadística que está disponible en muchos sitios de modo público o abierto, aunque es una oportunidad que siempre tuvimos porque son datos públicos. Sin embargo, como decía al inicio, tenemos poco hábito en la investigación en general de hacer estudios de tipo cuantitativo. Entonces, la idea era en este espacio también actualizar o poner en común esos recursos de información que están de modo disponible en anuarios, en sistemas de indicadores, en microdatos o también en subconjuntos de información que uno puede solicitar a las áreas que producen información. Puse en una diapositiva para compartir con ustedes los principales sitios que ponen a disposición sus producciones o procesamientos a nivel internacional, regional, nacional o jurisdiccional. Muchos de ellos están especializados en cuestiones sociales y educativas, que es nuestro tema hoy. Podemos encontrar allí modos de dimensionar el acceso a la educación, la persistencia de brechas y desigualdades, resultados de aprendizaje, pobreza, mercado de trabajo, temas relativos al financiamiento o a las dinámicas que caracterizan a niveles y modalidades que puedan ser analizados también con distintas escalas o refiriéndonos a territorios diferentes, ¿no? Ámbitos locales, jurisdiccionales, nacionales o regionales. Las bases del Instituto de Estadística de la UNESCO, de la OECD, del Banco Mundial, muchos de estos sitios o producen información o procesan información que otros producen, de modo que en algunos casos tampoco es necesario ser especialista en manejo de bases de datos para acceder a mucho de lo que la estadística descriptiva pone a disposición y que, como decía Sandra al inicio, también está subutilizada. A nivel regional, el desarrollo hecho desde el CITEAL, la red índices y RICIT, que son desarrollos de la OEI, del Observatorio de Ciencia y Tecnología de la Sociedad, especializado en temas de ciencia o de educación superior. También los desarrollos del CETLAS, que muestran datos para distintos países de la región, nos proveen de valiosos recursos que pueden ser utilizados para estos desarrollos y para estas producciones. A nivel nacional, el INDEC, la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de Nación, el INED, con censos y relevamientos que ha hecho en los últimos años sobre estudiantes de escuelas técnicas y una profusión de investigaciones y estudios que también puso en disponibilidad. Ministerio de Economía, en general hay un déficit fuerte también en temas de estudios e investigaciones sobre financiamiento, y observatorios de las universidades, ¿no? Que también en los últimos años han desarrollado o encuestas o investigaciones y estudios específicos. Algunos de ellos también han encarado en este tiempo de COVID y de pandemia estudios ad hoc, como es el caso del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Este tema de la pandemia, este tiempo de pandemia, esta situación, bueno, están también los repositorios y las bases de las jurisdicciones, ¿no? Las direcciones provinciales de estadística y las unidades de estadística de cada una de las provincias tienen además desarrollos propios, autónomos, en algunos relevamientos, por ejemplo, en educación hay algunas provincias, como provincia de Buenos Aires, que sigue teniendo un relevamiento inicial en las primeras semanas de marzo, además del relevamiento anual que se hace en todo el país, o provincias que tienen sistemas nominalizados de alumnos que también capturan y ponen a disposición otros datos. Para las áreas productoras de información, como traía Diego, también este tiempo trae una complejidad adicional relativa a los procedimientos necesarios para garantizar las series estadísticas. El censo de población que se había pensado, planificado para hacer el 28 de octubre, muy probablemente se trasladará hacia el primer trimestre del 2021 y, como señalaba Diego también, muchos de esos relevamientos que se hacían concurriendo a los hogares con censistas, con encuestadores, están viendo cómo modificar esas metodologías de relevamiento y de captura. El INDEC está haciendo un registro bastante actualizado de las decisiones que toma para modificar algunos relevamientos. Eso es algo que en este tiempo de pandemia también resulta valioso saber qué decisiones técnico-metodológicas se están tomando para garantizar estos relevamientos que son públicos, que son modos de producción de datos y de conocimiento a cargo del Estado. El COVID desbarató las rutinas de trabajo, no solo las de cada uno de nosotros y nosotras, sino también las de las áreas estadísticas. El año 2020, que será tomado como referencia por muchos años más, va a tener muchas notas al pie en sus cuadros, explicando el raro comportamiento de algunos de los parámetros, como señalaba Diego, de un modo que aún no podemos dimensionar y que las áreas especializadas nacionales, regionales e internacionales están evaluando en conjunto con especialistas. Estudiantes matriculados que no son presenciales, niveles educativos que no empezaron a cursar en general en la educación superior, exámenes y finalizaciones de ciclo que han quedado postergadas, instituciones que no siempre pueden volcar registros administrativos en línea, en particular estos que llevan ya sistemas nominalizados, y equipos técnicos sin posibilidades de acceder a bases que resguardan también el acceso a la información de modo remoto. Los años 2019, 20 y 21 van a estar enlazados en esta dificultad y en esta complejidad para poder hacer lecturas de las dinámicas y de los procesos interanuales. Por ejemplo, los análisis de cohortes van a estar afectadas por este modo inusual y de excepción que estamos atravesando. Será necesario, en esos casos, definir metodologías posibles o métodos de estimación que también deberán explicitarse, publicarse, discutirse para constituirse también en métodos legítimos. Diego tiene mucha trayectoria y experiencia también en discutir o en polemizar con aquellos ámbitos institucionales que no siempre explicitan sus metodologías de cálculo, sus decisiones metodológicas, de modo que esos datos que se producen, que se ponen a disposición, puedan seguir siendo comparables para dar continuidad a producciones censales y muestrales que forman ya parte de la producción de conocimiento disponible. Seguramente este tiempo sea propicio también para generar otras prácticas presentes en la comunidad académica, aunque no constituyan su modo prevalente, ¿no? En este contexto, las asociaciones entre equipos de investigación de ámbitos distantes, los modos colaborativos para intercambiar saberes y capacidades. Sabemos que allí la formación también tiene una deuda en términos de cómo aprendemos o sabemos procesar bases de datos o analizar datos cuantitativos, la posibilidad de compartir metodologías de trabajo, instrumentos, la integración de equipos multidisciplinares probablemente sea alguna de las formas de reducir los márgenes que este aislamiento impone para seguir produciendo. Así que
quería como completar o continuar algunos de los temas que Diego había iniciado, haciendo referencia a algunas de estas cuestiones más específicas en el campo de la educación, que tiene que ver con decisiones que se están tomando, digamos, en consulta también con quienes tienen experiencia de trabajo en estos espacios y en estos ámbitos, para ver cuáles son los recaudos, volviendo al título del ciclo, que tenemos que tener toda vez que accedemos a estos datos para su lectura y para su análisis. Por ahí, en esta primera presentación, quería desarrollar esta idea para después seguir o retomar también comentarios y otras participaciones. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Vamos a hacer un pequeño intercambio entre ustedes y le damos tiempo a todos los participantes a que puedan volcar sus preguntas en el chat y abrimos después a esas preguntas también. En realidad, un comentario para la reacción de ustedes, ¿sí? Y para abrir el debate. Los dos, en cierta medida, estuvieron hablando sobre los riesgos que vamos a tener de datos distorsionados, ¿no? Por esta situación excepcional, y también los riesgos en la discontinuidad en la captura de datos que va a acontecer. Yo quisiera preguntarles un poco acerca de, bueno, ¿qué nuevos focos o necesidades de información ustedes creen que tenemos en términos de tanto de indicadores sociales como indicadores educativos, dada esta situación de pandemia? Y también agregaría un tema respecto de, bueno, en el caso del sistema educativo, la situación del COVID-19 nos ha planteado en parte las necesidades de actualización tecnológica, por ejemplo, que tenemos por delante. Entonces, me interesaría preguntarles en términos de construcción de información también, digamos, ¿cuáles son los huecos que podemos identificar, o si fuera necesario realizar algunos avances para poder dar un salto cualitativo respecto de la forma en que trabajamos la información, la capturamos, la difundimos, etcétera? Si esta situación también está develando algunos desafíos en términos de trabajo con la información cuantitativa. Bueno, sí, creo que como en un montón de otras cuestiones, también esta situación nos obliga a replantear cuestiones metodológicas, tanto de los indicadores sociales como de los indicadores educativos. Lo que se ha visto es que la información que disponemos nos queda muy corta. O sea, en condiciones normales, cuando sucede lo que todos más o menos esperamos, un poquito para abajo, un poquito para arriba, nos alcanza para ese monitoreo global que hacemos, pero cuando en serio necesitamos información para una gestión muy capilar también por lo que está pasando, nos damos cuenta de ahí que necesitamos tener mucho mayor grado de apertura de la información y mayor celeridad también de esos datos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo que nosotros estamos impulsando muy fuerte es el tema del registro nominalizado, que es una idea que también desde Nación se viene impulsando. En realidad es un debate hace 20 años que ya debería estar resuelto, pero bueno, por distintos motivos no se logró. Entonces, muchas provincias fueron avanzando por su parte. Buenos Aires lo empezó a implementar en el año 2018. Nosotros teníamos como una mirada bastante crítica respecto a ciertas cuestiones, pero pudimos trabajar muy bien. En lo que hace a la cobertura, logramos una cobertura universal rápidamente, con el apoyo y el trabajo también que hay que reconocer que fue impresionante de los docentes y los directivos, porque la verdad que en este contexto pudieron igual ir a la escuela a buscar los registros para cargar información ahí, y eso nos permite también tener una información mucho más sensible para poder pensar estrategias de política en este contexto, ¿no es cierto? Y creemos que, política en el sentido, por ejemplo, reorganización del sistema alimentario escolar, o ver poblaciones que tienen mayores necesidades de materiales impresos para la continuidad pedagógica, y creo que eso va a ir marcando, va a dejar una huella y nos va a obligar, o va a legitimar de un plumazo cosas que por ahí antes se tardaba mucho en definir. En este contexto quedó clara la importancia de la información, y me parece que en ese sentido va a ser una consecuencia positiva que va a tener esta situación sobre la producción de información. Después también tenemos que, en esto que hablaba Nancy de los sesgos que va a haber en la información, también ahí hay preocupaciones, por ejemplo,
respecto al relevamiento anual, sobre el tema de cómo se van a seguir las trayectorias, o lo que es la matrícula al 30 de abril, que es lo que se mide y lo que tenemos estandarizado hace más de 20 años en el país, y sin embargo ahora ya el 30 de abril es una fecha etérea. Antes era concreta, se tomaba esa fecha porque era cuando la matrícula estaba más o menos consolidada, y ahora tuvimos una semana de clases y después seguimiento como se puede de los chicos por diferentes formatos. Entonces también vamos a tener ahí en la información, en las series históricas, que tener mucho cuidado. Pero bueno, creo que fundamentalmente que en esta circunstancia ha quedado clara la importancia que tiene la información y también la necesidad de profundizar más, porque en lo que es en la parte más sociodemográfica, en las encuestas de hogares, Argentina había tenido un desarrollo muy fuerte en los 80, en los 90, estando a la vanguardia de la región, pero sin embargo en las últimas décadas, por lo que fue la intervención del INDEC, pero también por otra serie de cuestiones, es como que se ha achatado todo bastante, seguimos con una misma encuesta hace un montón de tiempo, que tiene un montón de categorías que ya quedan cortas o para captar la complejidad que están teniendo los fenómenos, ¿no? Digo, con la inclusión del teletrabajo, que esta situación ha impulsado a la enésima, pero que también ya venía de antes, ciertas formas de relaciones laborales que no se pueden captar con un formulario estándar del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que es una etapa donde va a haber muchísimos debates y eso también va a repercutir en los próximos años en cómo se construya y se priorice la información. Sí, yo para retomar lo que planteaba Sandra como pregunta y hilvanando con lo que decía Diego, agregaría que hay algunos núcleos de interés que esta pandemia de algún modo visibiliza y que son necesarios para acompañar la vuelta a las escuelas, por ejemplo, o a las aulas, y que en muchos de los casos nuestros sistemas de información están rezagados en su capacidad para dar respuesta. Por eso creo que es muy valioso y muy necesario que en este momento se puedan confluir, digamos, otros esfuerzos por relevar información o por mostrar fotos de lo que está pasando, de lo que estimamos va a suceder, o concentrar esos esfuerzos de relevamiento en aquellos territorios que requieren una intervención más urgente, porque nuestros sistemas estadísticos, como decía Diego, y comparado con otros países de la región, en educación por lo menos, no tienen ni la velocidad, digamos, ni el alcance, ni la profundidad para responder algunas cuestiones, como por ejemplo la situación de los edificios escolares hoy, ¿no? O para describir más cercanamente qué es lo que sucede en la educación rural, por ejemplo, en contextos más desfavorecidos. Tenemos como muchas fuentes de información o bases, pero suelen estar dispersas, poco vinculadas, poco comunicadas. Entonces me parece que allí hay como una posibilidad. Sandra preguntaba, digamos, cuál es el salto cualitativo que se podía dar, por ahí integrar equipos de trabajo, bases que se producen en distintos ámbitos del Estado, más que pensar en nuevos relevamientos o en otras tecnologías, eso sería en sí mismo un avance. Vamos a tener un desafío cercano en el tiempo. Hoy en el diario se estimaba que las clases podían estar volviendo en agosto para el 85% de la población de nuestro país, de los estudiantes del país. Ver los que no vuelven, los que no llegan, ¿no? En esos relevamientos, algunas provincias han desarrollado metodologías muestrales o más orientadas a tratar de capturar chicos, chicas, adolescentes, jóvenes que no estarán volviendo a las escuelas, y eso implicará, como decía Diego también al inicio, poner en agencia, digamos, a otros sectores sociales o equipos específicos que trabajen por la vuelta a la escuela o puedan administrar esquemas de semipresencialidad, que estimamos también será otro escenario posible e inmediato en el tiempo, ¿no? Creo que sí vale la pena aprovechar el modo en que en esta pandemia la información estadística o elaborada por áreas estatales, estos conteos a los que estamos siendo sometidos todos los días, ponen sobre la mesa la necesidad de contar con información para tomar decisiones, ¿no? Digo,
hoy tomamos decisiones que tienen la forma de gráficos o se han convertido en objeto de política, como esta necesidad de achatar la curva o de estabilizarla o de ver qué valor tiene un índice para pasar de etapa, y eso regula el comportamiento de las sociedades y de las poblaciones. Así que creo que ahí también hay un espacio para seguir pensando modos de vinculación o de definiciones que son las que necesitamos en este tiempo. Bien. Bueno, muchas gracias. Si les parece, vamos a tomar algunas de las preguntas que aparecieron en el chat, que hay varias. Retomo algunas y si alguna se me pierde, por favor, ustedes también tienen acceso al chat como para poder recuperarlas, Nancy y Diego. Hay una pregunta que hacen para ambos expositores acerca de qué posibilidades, si ustedes saben si existen posibilidades para cruzar datos de las empresas proveedoras de Internet y otras fuentes para estimar los grupos sociales por ingreso o localizar regiones según su condición de conectividad, ¿no? Relacionado justamente con el problema que atañe hoy en día a la cuestión de la conectividad en el sistema educativo como una deuda acuciante. Hay una pregunta también, digo varias y ustedes van tomando nota y van respondiendo. En tal caso después pueden ir agrupando respuestas. Hay una pregunta también desde México respecto de si ustedes creen que habrá paradigmas metodológicos que se potenciarán a partir de la situación de pandemia que estamos viviendo, una reflexión más de corte metodológico respecto de qué paradigmas tendrán más realce frente a esta situación. También hay preguntas acerca sobre la información nominalizada que comentaba en parte Diego, tanto la de la provincia de Buenos Aires como información de estudiantes nominalizada en diferentes provincias del país, y preguntan sobre qué desafíos persisten para disponibilizar de estas bases de datos al público investigador, y en la misma línea si desde las gestiones ustedes saben si se está planeando a futuro abrir esta información que puede ser muy interesante para relevamientos de investigación educativa y social. También hay preguntas sobre, hay preguntas sobre, encuestas realizadas recientemente por la Dirección de Planeamiento, pero también por otras áreas, si ustedes saben si esta información va a estar disponible para el público, para los investigadores, básicamente. Y, bueno, por ahora estas. Bueno, empiezo yo. Respecto a la pregunta de conectividad, sí, a todos nos encantaría cruzar todo lo que Daniel ahí plantea, pero la verdad que es difícil porque ahí ya es una cuestión metodológica, es una cuestión de acceso a la información, a la confidencialidad de la información, a cómo viene, uno tiene una factura de luz que tiene un número de usuario, tiene un DNI, y las bases que tenemos de alumnos, en el caso son a nivel del DNI del chico, entonces hay como cuestiones muy complejas. Obviamente en este contexto es sumamente importante tener esa información y la estamos tratando en el caso de la provincia de Buenos Aires. Imagino que todas las provincias y desde la Nación también se están haciendo todos los esfuerzos por tener esa información lo mejor posible, de ubicar las cuestiones, la conectividad desde el punto de vista de las áreas territoriales y después también de los grupos sociales, y ahí tenemos distintas aproximaciones, como ser la encuesta, el cuestionario complementario de aprender, por ejemplo, que tenía información sobre la conectividad de los chicos en el hogar. Tenemos la información de los censos de población sobre el uso y tenencia de computadoras, y en el caso de Provincia de Buenos Aires incluimos un módulo que está en estos momentos, digamos, en campo, que queda abierto para conocer la conectividad de los chicos, porque también para pensar la vuelta a clases es un insumo fundamental. Entonces ahí estamos pidiendo a nivel de cada uno de los chicos si tiene computadora, qué tipo de internet tiene en el hogar, lo cual, insisto, implica un trabajo muy fuerte por parte de docentes y directores. En cuanto a los paradigmas metodológicos, bueno, es una pregunta compleja, pero creo que, por un lado, me parece que como decía antes, va a realzar el estatus que tiene la información para la hora de gestionar. Eso no tiene que ver con el paradigma, pero digo sí con algo más estructural. Creo que también queda clara la necesidad de integración de la información en dos sentidos,
distintas fuentes de información, de combinar fuentes producidas por distintos organismos, cómo potencia mucho eso. En este también no es Big Data, pero digamos como que se acerca en este sentido de cruzar bases muy grandes con otros. Nosotros estamos, por ejemplo, viendo con RENAPER, validando los documentos, viendo qué chicos no tienen documentos. En ese sentido me parece que la integración entre áreas del Estado va a ser muy rica, porque cosas que antes por ahí llevaban un año de gestión, ahora se logran en muy poco tiempo, porque hay buena voluntad y todos entienden la urgencia y que no es una cuestión de ver si es mío o tuyo, sino que es necesario y se destraba todo mucho más rápido. Y después la integración metodológica entre los enfoques más cuantitativos, más duros, y los enfoques más cualitativos también, para poder comprender el fenómeno desde las distintas perspectivas, porque uno cuantitativamente puede hacer 2 preguntas muy básicas y después necesita tener otra mirada mucho más finita para poder entender los sentidos que van estructurando la realidad. En relación a la matrícula nominalizada, lo planteaba un poco antes, el desafío que tenemos a nivel, que es un desafío para la nación y para la provincia y para cada una de las provincias, que cada día se vuelve más difícil, porque como desde nación no se avanzó muy rápido, cada provincia fue avanzando por su cuenta, entonces Nación tiene el desafío complejo de estructurar una homologación común de todas esos sistemas nominales, donde cada vez que hay más, cuantas más provincias tengan, más difícil es ese trabajo, porque implica poner definiciones comunes y categorías comunes y variables comunes entre los distintos sistemas de información de cómo capturan esa información. La verdad que en este contexto estamos preocupados por producir la información y usarla para la gestión. O sea, no se ha dado la discusión respecto a la utilización de la información por terceros. No es que sea una dimensión menor, digo. Ante el cambio de gobierno y una gestión nueva, como que empezamos a trabajar, estamos rediscutiendo integralmente también el sistema de información nominalizada, a la vez que estamos trabajando para tener esto que comentaba antes, la cobertura universal, y tener un montón de información que nos sirva para esta coyuntura. En este contexto lo que estamos desesperados es por tener información para gestión. No se está pensando esa parte, entiendo que sí es algo que vamos a tratar en el futuro, pero también nos queda todavía un trabajo muy fuerte de armonización metodológica interna, por ejemplo, de la validación entre el sistema nominal y información de relevamiento anual. Tenemos todavía mucho trabajo metodológico que hacer antes de pensar en poner a disposición estas bases, ¿no? Por otro lado, tenemos después la cuestión de, obviamente, estas bases habrá que ver cómo se comparten, porque no tenemos una base agregada a nivel de escuela, que ya de por sí es sensible, con una base que está a nivel de alumnos, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Y respecto a la encuesta de planeamiento, de la encuesta de continuidad pedagógica que se hizo desde la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación de la Subsecretaría de Planeamiento, bueno, es una encuesta fue una encuesta de carácter voluntario, fue una decisión también de tener la mayor información posible en el corto plazo y tener una cantidad de respuestas muy amplia que permite una aproximación territorial. Por el volumen de casos nos permite tener ese grado de precisión o poder analizar diferencias entre distintos grupos por donde viven o por los niveles, etcétera. Eso a costa de haber sacrificado el criterio de la representatividad estadística. Pero bueno, tenía que ser una decisión en ese momento, también con muy poco margen para implementar, por decisiones, porque insisto en que siempre se está pensando en generar información para la gestión del día, o sea, tener esa encuesta y ya empezar a tener eso. Si me había una pregunta por ahí que decía cuándo estarán disponibles, estamos trabajando, posiblemente en los próximos días se presenta algún primer resumen ejecutivo de los resultados, pero bueno, también son muchos casos, la información hay que trabajar muy fuerte en la depuración, en la consistencia, entonces por ahí estamos discutiendo un tema y pido que armen un informe rápido sobre algún eje particular como para poder tenerlo de insumo en una discusión sobre ese tema, y a la vez están trabajando más en los documentos, en los informes de resultados, en resúmenes ejecutivos, pero estimo que en breve, quizás en 15 días o algo por el estilo, se empiecen a dar a conocer algunos informes parciales de esos relevamientos. Nancy, no sé si querés comentar algo. Sí, por ahí retomar algunas de las otras preguntas que Sandra leyó y que estoy viendo en el chat. Hay una que creo que es desde México, preguntaba el impacto que iba a tener en la producción de algunos indicadores este tiempo.
Por ejemplo, la captura y registro de los procesos de internacionalización, que en las dinámicas de internacionalización que en la educación superior es una de las cosas que se impulsa, se viene discutiendo. Algunas de las reuniones que se habían realizado en los últimos años en la región promovían ampliar esas redes de trabajo, las propuestas de movilidad para docentes y estudiantes. Bueno, en este contexto están las fronteras cerradas, digamos. Entonces, en principio, los modos en que la internacionalización tenga lugar a través de proyectos compartidos entre universidades o en lugar de la realización de congresos físicos se hagan de modo virtual, habrá que ver cómo las estadísticas pueden registrar. Eso decía, cómo se acompasan con nuevas dinámicas y otros procesos, ¿no? En relación a las cuestiones de los sistemas nominales, que también creo que Belén Sánchez planteaba como pregunta y como comentario, la primera vez que yo escuché de esa propuesta integraba los equipos técnicos del Ministerio de Educación y era el año 98. Era una preocupación del Senado, del Congreso de la Nación. Se quería como hacer equivalente la información del sistema educativo con la que uno consulta en los cajeros automáticos de los bancos, ¿no? Pensando que iba a ser tan sencillo diseñar un sistema como el que regula la actividad bancaria o financiera. Bueno, como decía Diego, hay un diálogo allí entre el Ministerio de Nación y las provincias que todavía no se consolidó. En el año 2010 se aprobó el proyecto SINIDE, que todavía no ha podido tampoco dar resultados. Yo siempre doy el ejemplo de Brasil, que tiene bases nominales de 60 millones de alumnos y que las vienen consolidando y sosteniendo en los últimos años. Esas bases también tienen como cierta limitación, no solamente por su construcción, sino luego por la información que están en condiciones de producir o que se puede analizar. En general son bases que se reclaman para hacer análisis de trayectorias, por ejemplo, y en muy pocos casos terminan siendo utilizadas con esa finalidad. Muchas veces vienen a suplir o a resolver preguntas administrativas, situaciones de transición entre niveles, acreditación de estudiantes. Recuerdo que en provincia de Buenos Aires, cuando llegué a trabajar en el área de estadística, la cédula escolar se utilizaba para informar a los padres y madres de hijos separados dónde estaban los hijos concurriendo, porque era algo que no podía resolver la justicia. Entonces también hay un tema legal respecto de cómo trabajar con esas bases nominales, cuáles son las competencias y las funciones que tienen esos relevamientos administrativos que luego devienen estadísticos. Y sobre el comentario de NACOM, iba en dirección de esto que yo decía, me parece que hay un trabajo por hacer en la integración de bases con sus límites, aún de las fuentes únicas, digamos. Buena parte de lo que NACOM pone a disposición de algunos datos, del acceso a Internet fijo en los hogares, o la telefonía móvil, o la velocidad del ancho de banda, es información que hay que mirar de modo integrado para que esos mapas puedan complementarse, digamos. Si uno mira a nivel geográfico lo que esas bases producen, bueno, dependiendo de qué miremos, algunas jurisdicciones están en una buena posición y otras no, excepto que sigamos integrando variables o dimensiones. El Ministerio de Cultura hace poco tenía la intención de recurrir a esas bases para conocer también los nuevos consumos culturales de esta época y del COVID, y resultaban como insuficiente también las bases que ponen en disponibilidad las propias empresas, ¿no? que están a cargo de la provisión de estos servicios de telefonía o de Internet, y entiendo que allí había un pedido que se estaba actualizando con estas empresas. Sí, hay varias preguntas que refieren en el chat a la cuestión de la conectividad, a la necesidad de contar con indicadores en esa materia, y también hay algunas personas que están participando por YouTube y hay preguntas en relación con esto, ¿no? Si es posible medir una variable tan variable como lo es la conectividad. También hay un participante de Uruguay que comenta, ¿no?, cómo en situaciones de conectividad, como en el caso de Uruguay con el Plan Ceibal, también encuentran disparidades y desigualdades no tanto de acceso, sino de uso
en términos o en función de las diferencias de ingreso socioeconómico y capital cultural. Digo, si hay alguna reflexión sobre la cuestión de conectividad, su medición, sus problemas. Y también agregaría una pregunta de un tema que ustedes plantearon antes, respecto de la subutilización de la información en efecto disponible. Ahí hay una pregunta respecto de si hay alguna estrategia o hay algún lugar por donde se podría empezar para emplear esa información en las investigaciones de manera más activa. Bueno, voy por la última. Diego, arranco yo esta vez. La pregunta de Felicitas, que me parece que es una pregunta muy pertinente para la formación, ¿no? Ya que estamos en un espacio que nos convoca desde este lugar y para la comunidad académica en general. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad quienes somos docentes o estamos a cargo de los espacios de formación o quienes están a cargo de acompañar tesis de maestría o de doctorado, de incorporar de alguna manera descripciones de contexto y de dinámicas que usen datos, que usen fuentes, ¿no? Por un lado, me parece que ahí hay como una medida concreta que uno podría incorporar y abrir el radar en nuestros modos de trabajo. Creo que hay una deuda de la formación de grado también. No puede ser que nos lleve 7 años tener la capacidad de comprensión, de lectura de gráficos, de cuadros, que resulte también complejo transmitir eso en ámbitos de formación. Por otro lado, digo, también había, en algún momento hubo, me acuerdo del MECOBI, del INDEC, la posibilidad de realizar cursos, el Ministerio de Salud también, su área de estadística es algo que suelen hacer de modo periódico, los ministerios de educación nacional y provinciales también suelen hacerlos, en esto de dar a conocer la información disponible y sus modos de producción, porque la cuestión de los modos de producción me parece que también nos acerca la posibilidad de usar esos datos. Había otra pregunta allí sobre la ruralidad, ¿no? Efectivamente, ahí yo creo que hay todavía mucho para hacer, estamos trabajando con colegas de Flaxo en un informe sobre la educación secundaria rural vinculados a UNICEF, y hay un montón de información que no ha sido vista o puesta junta con otras para describir la ruralidad, entre otras de las dimensiones también de la conectividad, que es una preocupación porque en algunos casos constituye casi el único modo eventual de llegada, ¿no? En algunas zonas más aisladas o más difíciles de conectar, de vincular. Bien, bueno, yo diría tomar 2 preguntas que llegaron sobre el final y después si quieren hacer algún comentario de cierre. Una es una pregunta de Sebastián Fuentes que dice: quisiera consultarles cómo les parece que se registrará o se podrá registrar abandono escolar en este contexto, y si tuvieran que dar cuenta de la profundización de la desigualdad, ¿qué tópicos abordarían a partir de los datos existentes en este contexto? Y una pregunta también asociada, ¿no?, respecto de si no entra en crisis la idea de matriculación o escolarización, digamos, cómo pensarla en este momento, qué datos producir al respecto, con qué criterios de validez, con qué objetivos, pregunta Martínez Caso. Escuchamos. Sí, no, en relación a quería comentar algo de la conectividad, estas preguntas respecto a la medición de la conectividad, retomo un poco lo de antes, me parece que era como que es muy complejo en sí mismo el tema, porque a veces se pasa esto, que uno dice, bueno, con conectividad o sin conectividad, como si fuera blanco-negro, y realmente no es así, porque tiene que ver con qué tipo de conexión hay, con no solo tener internet, sino tener computadoras o tablets o lo que sea, y si no es lo mismo si es una para toda la familia que si es una para cada chico, o si el acceso por internet es por el teléfono celular. Hay un montón de complicaciones que hacen que ese blanco-negro sea muy difícil. Después, en algo que leía, en algún comentario también que leía, de Pablo Romero, que mencionaba esta cuestión del acceso diferencial a la conectividad, que no alcanza, en el caso de Uruguay, que tienen el plan Ceibal, en el caso nuestro, hubiéramos estado mucho mejor parados si no se hubiera desguazado el plan Conectar Igualdad, claramente, pero bueno, pasó y es lo que hay. Pero digo, también decir eso, no alcanza con dar la computadora, sino que ahí también entran en juego otras cuestiones del capital cultural. No es lo mismo un papá que pueda acompañar, hacer la tarea, ayudarlo a hacer la tarea, estar con él, sea por razones de que tiene una formación para hacerlo, o así como si tiene el tiempo en función del trabajo. Hay un montón de cuestiones que están en tema.
Bueno, respecto a la pregunta de la desigualdad, yo creo que la desigualdad tiene múltiples manifestaciones y que se enlazan, se potencian. O sea, sabemos que las vulnerabilidades tienden a buscarse. Quien vive en territorios con pocos accesos a servicios, en general gente que tiene bajos ingresos, que tiene, digamos, pocos estudios. O sea, hay cuestiones, ¿no? Sin entrar en cuáles son las relaciones causales ahí, sí vemos que las vulnerabilidades se van y en general acceden a las escuelas que tienen peores condiciones edilicias y a las escuelas que tienen mayor matrícula por docente. Entonces, todos esos problemas que se van sobreponiendo uno sobre otro, hace que se complejice cada vez más el cuadro de la desigualdad, y ni hablar ahora con esto de la brecha digital. Entonces, es como que va a haber que prestar atención a todas las dimensiones, y sobre todo creo que tenemos la responsabilidad de pensar en soluciones que atemperen esas desigualdades, porque ya sabemos que había una desigualdad enorme en el sistema educativo. Con esta situación se multiplicó o aumentó mucho. Entonces, las acciones van a tener un foco, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, estamos pensando siempre en el foco ¿no? De cómo también atender primero a los que sabemos que son, atender a todos, pero también a quienes sufren más estas situaciones. Y después, respecto a lo que decía Martín del concepto de matriculación, sí, un poco tiene que ver con lo que hablaba antes de la condición escolar que aparece en las encuestas y en los censos, como si fuera un sí o no, y ahí se termina el tema. También habrá que discutir mucho más. Digo, veremos cuál va a ser por cuánto tiempo sigue esta situación, si el aislamiento termina en diciembre, si todas las medidas terminan en diciembre porque encuentran una vacuna o una pastilla o lo que sea, o sigue el año que viene también. Entonces va a implicar cuanto más dure y cuanto más compleja sea la situación, también probablemente implique mayores cambios. Creo que también por un lado hay que verlo desde el sentido de la oportunidad, esto que planteaba antes, que decía, bueno, ahora la integración entre áreas del Estado para compartir información se da en tiempo récord. También un montón de modificaciones y de discusiones académicas y de poner a prueba algunas ideas innovadoras respecto a la educación, que antes por ahí eran imposibles o se demoraban muchísimo. En este contexto se van a poder hacer también en forma mucho más rápida. Y lo último que comento, que una pregunta que vi por ahí también, que decían, bueno, las áreas vacantes ¿se subutiliza la información? Sí, en parte se subutiliza la información, tiene que ver con cuestiones de consejos de gestión. En el caso mío, en la provincia de Buenos Aires, la verdad que es todo lo contrario, y estoy muy contento, pero a la vez bastante cansado por todos los desafíos que tenemos, de que todo tiene de tratar de construir la mejor información disponible para todos. Pero también lo cierto es que la información que teníamos era mala. Y eso no es una cuestión del gobierno anterior, es una cuestión que ya viene dada hace muchos años. Como decía Nancy, se discute hace 25 años el sistema nominal, hubo pocos avances. La infraestructura, que es una variable fundamental ahora para pensar la vuelta a clases, la información que tenemos es muy floja. Tenemos un censo de infraestructura que tuvo muchos problemas, quizás entre el 2010 y el 2013, que nos quedó viejo, que no cubrió todo, que las escuelas van cambiando de localización, no tenemos registros de la situación actual. Entonces es muy difícil pensar, muy difícil reconstruir esa información. Entonces, es como más que una cuestión de subutilización, lo que nos estamos dando cuenta es que necesitamos tener registros continuos de información mucho más precisos para que nos permitan tomar mejores decisiones. Entonces, eso también creo que va a ser algo que nos deje un aprendizaje que nos deje esta situación. Yo nomás, para retomar algunas de las cosas dichas por Sebastián Fuentes y por Martín Escaso, que las combinaría para hablar de escolarización y de abandono, creo que va a ser necesario recurrir a los registros que existen, en principio en las escuelas. Digamos que allí está la necesidad y la urgencia de volver a matricular, digamos, en el momento en que eso sea posible, porque la situación de hoy ha puesto eso en suspenso, pero solamente sobre esa base y sobre esos registros será posible saber quiénes vuelven y quiénes vuelven, digamos, ¿no? Pensé que Diego iba a decir algo también de los modos en que se registró en Provincia de Buenos Aires los alumnos que no volvían después de las vacaciones de invierno, en el conocimiento de que esta dinámica es histórica en general en el sistema educativo y este año se agudizará. Entonces, hay algunas experiencias de recolección de información que las provincias han desarrollado. Pensemos que hay provincias que han hecho censos educativos también de modo autónomo. Entonces, yo creo que sería también un espacio, como otra colega decía, de
poner en acto, digamos, procesos de colaboración para relevar o discutir los modos de registro administrativo y estadístico que son posibles o que algunas jurisdicciones han probado y han resuelto, porque más que contabilizar para la estadística, es una necesidad de la política volver a integrar, a incluir estudiantes en una dinámica que nuestros sistemas venían ya probando, ¿no? Entonces, se está diciendo mucho también de trabajar de modo integrado, años de estudio, ciclos, el modo de contar que habitualmente utilizamos, más asociados a un esquema graduado, seguramente va a estar tensionado también por este nuevo modo de trabajo, y quizás sean más comunes de lo que suponemos los esquemas de pluriaño o de plurigrado que lo que actualmente es. Entonces va a haber muchas dimensiones del funcionamiento de las escuelas que la estadística va a tener que ver cómo capturar. Por eso creo que los estudios parciales, muestrales, hechos de modo robusto, metodológicamente consistentes, van a ser también un esquema posible y necesario, quizás el único también, de capturar alguna información. Entiendo que la encuesta que lanzó el Ministerio junto con UNICEF está previendo para describir esta continuidad pedagógica, también mirar de modo diferencial algunos sectores sociales, ¿no? Porque, bueno, por esto que todos sabemos que los modos de transitar este tiempo efectivamente son desiguales. Bien, bueno, muchas gracias a los dos. Dejaría una última pregunta para redondear y para cerrar, que en parte Nancy estaba retomando en su última intervención, que es respecto a si ustedes consideran que se deberían crear nuevos indicadores para leer este momento, como si fuese necesario también crear indicadores coyunturales o momentáneos, ¿no? Para poder leer la excepcionalidad. Los invito a que la podamos pensar también en clave regional. La pregunta está circunscrita al AMBA, pero bueno, como hay personas de diferentes países de la región que están participando de la actividad, propongo hacer un ejercicio de descentrarnos y poder pensarlo de manera más global y no circunscribirlo estrictamente o solo a nuestro país o a la situación de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que necesariamente vamos a tener que pensar nuevos indicadores, por lo menos para la coyuntura ya inevitablemente los estamos pensando, porque cuando pensemos la vuelta a clase, que no va a ser uniforme ni en la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país, vamos a tener que hacer una evaluación permanente de eso. Digamos, no nos va a quedar alternativa, porque si además pensamos que esta situación puede continuar en el 2021, tenemos que hacer un seguimiento muy cercano para poder encontrar también cuáles son las ventajas y las desventajas de cada modelo de vuelta a clases. Entonces eso nos va a implicar reconfigurar la noción de asistencia, porque se reconfigura la noción de presencialidad. Entonces ahí creo que no sé cuántos de esos indicadores quedarán para luego, porque también para ver eso tendremos que ver cuánto de las modificaciones que se hagan en la escuela como la conocemos hace tanto tiempo ocurren estos años y cuántas de esas modificaciones permanezcan para los años siguientes, ¿no es cierto?, una vez pasada esta situación. Entonces me parece que sí que es una época es una situación, inevitablemente nos lleva, por lo menos desde el punto de vista de la gestión, a pensar todo el tiempo en cómo poder monitorear y evaluar las distintas estrategias que se implementen, sobre todo porque estamos en una coyuntura que es de prueba y error permanente. Obviamente estamos siguiendo todo lo que pasa en el resto del mundo, tratando de aprender esas experiencias, pero seguimos como todos estamos tanteando a ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces en ese marco nos obliga a construir la información y a pensar modos de construir esa información que acompañe a cómo se va a ir desarrollando la experiencia. Y después lo otro también que creo que nos va a impulsar esta situación es también a que desde los sistemas, hasta ahora la experiencia en general que se da es que la información las escuelas cargan la información y esa información llega a nivel central, y a nivel central se analiza más o analiza menos, y creo que esto también nos está dando la pauta de la necesidad de avanzar en estos sistemas donde los distintos actores tengan acceso a esa información y les sirva para gestionar. Es un desafío muy grande que estamos emprendiendo y que nos demorará mucho tiempo seguramente, mucho prueba y error, pero bueno, ese es uno de nuestros grandes objetivos también, hacer carne esta cuestión de la información para la gestión,
una información que sea construida de forma participativa, donde los distintos actores puedan expresar cuáles son sus inquietudes y construirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, por ahí iría la cuestión y el desafío. Sí, yo pensaba que esa pregunta también, bueno, y en la cuestión de vincular el área metropolitana en un contexto por ahí de cierre de fronteras, de algún modo, a veces entre jurisdicciones. En Ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo se relevaba la información de cuántos estudiantes que viven en la provincia estudian en la ciudad. Y sobre todo pienso también en Neuquén y en Río Negro, ¿no? En esas ciudades que están conectadas, Cipolletti y Neuquén, que son como áreas de frontera, Uruguay y Brasil también en la zona de Rivera, son las que más van a estar afectadas, digamos, por estas políticas nacionales que impactan en territorios que tienen cierta vecindad y cierta porosidad, que no queda otra opción que mirarlos en conjunto. Entonces me parece que allí seguramente va a haber dinámicas nuevas, distintas, que van a retraer seguramente la participación y el cruce o los intercambios que se venían dando. Entonces mirar eso efectivamente va a requerir pensar otras medidas. Bueno, como algunos de los mapas que hemos visto en este tiempo, no hubiéramos pensado un mapa que nos muestre en el mundo cuántos días sin clase estaban todos los países, qué países volvían, qué cantidad de horas están volviendo a estudiar, porque seguramente no serán las mismas jornadas escolares, ni seguramente todos los días. Así que la presencialidad seguramente es otra de las situaciones que requerirá otros indicadores de cálculo. Y bueno, ese es un desafío que ninguno de nosotros resuelve en soledad, que requiere también la cabeza, la expertise y el conocimiento de distintas especialidades, de distintas profesiones, de distintas capacidades, pues efectivamente, bueno, es uno de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Bien. Bueno, Nancy, Diego, estamos sobre la hora. Me parece que hemos tocado una enorme arista de temas relacionados con la producción de información en este contexto, tanto pensando en la cuestión de la gestión de los sistemas educativos, la perspectiva de la investigación, las ausencias, focos que todavía nos toca abordar. También, bueno, las vacancias y la necesidad de generar nueva información disponible que se requiere en este tiempo tan excepcional. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes la participación, a Diego, a Nancy, a todos los que se sumaron a esta actividad. Contarles que nuestro próximo encuentro será el próximo martes, el martes 16 de junio. El tema que vamos a tratar tiene que ver con los límites de la teoría social disponible para poder pensar este tiempo, y participarán como invitados dos docentes de la maestría, que son Pablo de Marinis y Oscar Greiser. Así que los esperamos el 16 a las 17 horas. Esta inscripción es válida para participar también del próximo encuentro, y comentarles también que todo este ciclo de ideas estará disponible en YouTube, en el YouTube de ESIS, del programa Educación, Conocimiento y Sociedad de la Flaxo, al que están invitados a suscribirse. Muchas gracias por su participación y nos vemos en el próximo ciclo. Adiós. Bueno, muchas gracias.